Esta es la imagen de última hora. El fiscal general del Estado tras el auto del Tribunal Supremo que le coloca con un pie en el banquillo. El juez Hurtado da por terminada la instrucción. Dice que el fiscal general, siguiendo instrucciones de Moncloa, filtró documentos del novio de Ayuso. Y con esto, con esta imagen, de momento el fiscal dice no va a haber dimisiones, con esta imagen se escribe hoy la crónica del día, porque el fiscal general del Estado va a tener que sentarse previsiblemente en el banquillo de los acusados. Pedro Gómez, última hora, acaba de terminar ese acto y ¿qué tenemos con este auto? Pues ese auto del juez Hurtado que hemos conocido esta mañana es tajante, asegura que hay indicios suficientes como para investigarles, para llevarles a juicio por revelación de secretos, y se basa primero en la información que se obtuvo del móvil de Pilar Rodríguez, también que estará previsiblemente en el juicio contra por esta causa de revelación de secretos, en el que dice que hubo una actividad frenética por conseguir esos mails que, dice el juez, fueron filtrados a un medio de comunicación. Otro de los indicios que dice es que el fiscal general borró todos los mensajes y cambió su dispositivo móvil, por lo que no se pudo encontrar más información. Y una acusación acusa a la presidencia del gobierno de utilizar esos datos contra Isabel Díaz Ayuso. Pedro, esta es ahora mismo la clave de la controversia política, porque dice Moncloa dio órdenes. No aporta ninguna prueba de que Moncloa diera esas órdenes. En estos momentos, esta está siendo la clave de bóveda del fuego cruzado entre partidos, ¿no? Es que ese auto de 51 páginas no aporta más allá las pruebas que ya hemos conocido durante estos 8 meses, ese volcado de teléfonos y también esa sospecha de que desde Presidencia del Gobierno se dio orden en la Asamblea de Madrid para utilizar esos datos. Hemos podido escuchar también al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la salida de ese acto en el Consejo General del Poder Judicial, en el que reafirma su apoyo al fiscal, dice que no debe de dimitir y niega tajantemente esa orden de haber utilizado desde Moncloa los datos de Alberto González Amador. Les digo que este auto no es firme, cabe recurso de reforma, cabe recurso de apelación. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. A esa parte del auto donde se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. Esta es la última hora en una mañana en la que Fiscalía acaba de contestar nota de fiscal general del Estado diciendo no va a haber dimisiones aquí. Carla Cuña, última hora. Álvaro García Ortiz reitera su inocencia de todos los hechos a los que apunta el juez Ángel Hurtado en ese auto de procesamiento. Es un comunicado oficial de última hora donde anuncia Álvaro García Ortiz que va a seguir al frente de la Fiscalía General defendiendo y representando al Ministerio Público. Un auto con 3 claves para este procesamiento. Ahora mismo el fiscal general del Estado, salvo recursos, tiene un pie en el banquillo. Y lo que tenemos es esto, un auto de procesamiento en el que el juez Hurtado dice 3 cosas clave para el futuro del fiscal general. La primera es esta. La primera es decir que hubo conversaciones telefónicas y que la secuencia de el conocer ese email y los datos del novio de Ayuso arrancan con el fiscal. Hay aquí protesta por parte de quienes dicen han aportado pruebas en contrario, los periodistas que aseguran que ellos disponían de esa información antes de que dispusiera de ella el fiscal. Esta es la primera clave. Hay una segunda clave y es esta. Segunda clave, se dice hay indicaciones de Presidencia del Gobierno aprovechando la información publicada para distribuir esta información. No se aporta ningún indicio de esta supuesta indicación de Presidencia del Gobierno. Y hoy el Ejecutivo está diciendo este auto es infundado. No hay ninguna evidencia de esto. Y se dice una tercera cosa, una tercera clave más. Y esta tercera clave es que esto pone en cuestión el peligro de la institución, que menoscaba el principio de legalidad e imparcialidad. El Gobierno está respondiendo diciendo esto es un juicio moral, no se aportan pruebas jurídicas, no va a haber dimisiones aquí, decía Ángel Víctor Torres. Ministro de Política Territorial, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ángel Víctor Torres, el Partido Popular acaba de pedir la dimisión del fiscal general del Estado.
¿Debe dimitir Álvaro García Ortiz? Indudablemente el Partido Popular pide la dimisión de todos los cargos del gobierno, independientemente de una situación donde debe prevalecer la presunción de inocencia y donde nada se dice por parte del Partido Popular de que todo nació porque se había lanzado un bulo que se había publicado diciendo que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando la verdad y la realidad era absolutamente otra. Lo que hay que hacer con un proceso judicial es presunción de inocencia, que el mismo culmine, acabe, que seamos respetuosos con él. No conocemos ese auto en lo que es su literalidad porque es absolutamente reciente, pero el Partido Popular lo que tiene que hacer es mirar más hacia adentro, porque mientras está pidiendo dimisiones de quienes están en procesos judiciales, recordemos, hace poco iban a la cárcel miembros de su organización política con distintos presidentes como con Aznar o con Rajoy, no están para dar lecciones. Ministro, ¿puede sostenerse un fiscal que se sienta en el banquillo? Entiendo lo que dice, pero ¿es sostenible la posición de un fiscal general del Estado mientras está siendo juzgado? Lo importante es que estamos en el proceso judicial. Por tanto, no tenemos un fallo, tenemos un proceso de instrucción que culmina, en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado ese proceso y por tanto subjetividades puede haberlas todas, pero este proceso termina, empieza un último, pero yo conozco muchísimos casos en donde ha habido compañeros y también personas de otras organizaciones políticas que han pasado por distintos procesos para finalmente quedar en nada todo ese proceso judicial. Por tanto, la presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final, justamente cuando ahora se abre un proceso en el que también puedo compartir, hay un juicio oral, serán otros quienes terminen dilucidando con respecto a la actuación del fiscal general y por tanto los procesos hay que respetarlos en su conjunto y en su totalidad. Esto es lo que tenemos, esta es la información de última hora. Insisto, el auto es casi, en fin, deja muy poquito espacio a la duda. En cuanto a sus conclusiones, dice: la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución y dice esto menoscaba la Fiscalía si ponemos la mira en el cometido y la función de imparcialidad y legalidad que tiene el fiscal. Esto es literalmente un auto del juez Hurtado diciendo: el fiscal general del Estado es culpable. Sí, pero lo que pasa es que el Código Penal no habla nada sobre el prestigio de las instituciones. Lo que hay que demostrar con el Código Penal en la mano es si alguien ha cometido un delito o no. La verdad es que la instrucción del magistrado Hurtado yo creo que es de lo más asombroso que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que estaba clarísimo, cualquiera que leyese sus autos o resoluciones, que estaba decidido que se iba a procesar al fiscal general. No importaba lo que ocurriese durante la instrucción, y a mí la única sorpresa en toda esta instrucción desde hace semanas es que yo esperaba el auto para el jueves o el viernes, un par de días antes de la manifestación del PP, para animar a algún indeciso si lo había, ¿no? Yo sobre los términos exactos del auto acaba de llegar, entonces lógicamente, antes de leerlo no me puedo pronunciar, pero sí que hay una cuestión clara, ¿no? El delito es una supuesta revelación de secretos. Hay 4 prestigiosos periodistas que declararon ante el Supremo que tenían el contenido de ese correo antes de que se le fuese enviado al fiscal general. Por lo tanto, no había secreto, y si no hay secreto, no hay revelación de secretos posible, ¿no? Esas manifestaciones han sido obviadas por completo, y bueno, y yo creo que es una instrucción que lamentablemente, cuando tengamos algo de perspectiva, pasará a la historia, pero no precisamente como un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, sino de todo lo contrario. Y termino con una cuestión, porque se va a poner el foco ahí. Yo creo que es absolutamente fundamental para la fortaleza de las instituciones democráticas que el fiscal general no dimita. El problema de esto, bueno, esto era previsible dentro de lo que iba a pasar. El problema eran las fechas, si era antes de la manifestación para calentar más la manifestación, como decía Rico, o si era después para evitar hablar del pinchazo del Partido Popular. ¿Qué ha pasado? ¿Qué conocemos hoy? Que ha dado igual el testimonio de 4 periodistas que te dicen que hacía 33 horas antes que tenían a su disposición, en sus manos, en su poder, ese correo. Ha dado igual no tener y no solicitar el móvil de Miguel Ángel Rodríguez. Ha dado igual las contradicciones, las numerosas contradicciones de González Amador y de su abogado, incluso el encontronazo entre el abogado y la defensa. Entonces, ha dado exactamente igual para sentar al fiscal general del Estado.
sentado en el banquillo. Esto es lo que querían. No hay revelación de secretos si no hay secretos. Seguirán para adelante, pero no con la verdad. Tiene hoy un problema también el gobierno. El gobierno tiene muchos problemas, entre otras cosas la justicia que trabaja de parte. Porque en el auto que acaba de salir, en el que se implica no solo al fiscal general, sino que se implica a Moncloa, no aparecen pruebas, y de hecho no existen pruebas, por lo menos hasta el momento, de que haya una orden directa de Moncloa. Lo que sí hay pruebas es de que el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, fue el primero que realmente pasó a los medios la información, una información sesgada para crear un bulo a través del periódico El Mundo. Lo que sí es cierto y está probado es que hay periodistas que tuvieron la información mucho antes que la Fiscalía General del Estado. Entonces, lo que estamos viendo es que hay jueces, como el juez Peinado, que lleva meses persiguiendo a la mujer del presidente sin obtener ningún resultado de los que a él le gustaría, es decir, un procesamiento, y aquí vemos un caso en el que en un auto de 50 páginas no encontramos una sola prueba de una formación, de una afirmación claramente política, y es que Moncloa dio la orden de filtrar esos correos, que insisto, ya estaban en manos de periodistas, podían estar en manos de una veintena de personas que tenían acceso a ello en la Fiscalía, y estaban en manos de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la señora Ayuso, que fue el primero que sabemos y está probado, que lo filtró a la prensa, cortándolo para generar un bulo. Crudo, aguántame medio segundo, porque digo, esto es lo que hoy está sepultando ecos de la manifestación y análisis de la manifestación. Hoy el gobierno dice es que esta es la verdadera oposición, la oposición real. Jueces que salvan cada traspiés del PP. Pero es que acaba de hablar el Partido Popular, lo acaba de hacer su líder, Núñez Feijóo. ¿Qué dice Cristina Cañedo? ¿Qué reacción a este procesamiento del fiscal general del Estado? Pues acaba de pronunciarse el líder del PP a través de sus redes sociales. Lo que dice Alberto Núñez Feijóo es que es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien daba las indicaciones, y esta frase la acompaña además de un capturado de ese auto en el que destaca, subraya en amarillo Alberto Núñez Feijóo a raíz de las indicaciones recibidas por presidencia del Gobierno. Hace alusión a que se deben de ir tanto el fiscal como el presidente del Gobierno. Hemos escuchado aquí al Ejecutivo, la primera reacción en caliente, dice esa instrucción no existió. Rico, Alberto. Bueno, a ver, es que nadie la vio, quiero decir, no hay una indicación de la presidencia del Gobierno al fiscal general. No apareció en la instrucción y, por lo tanto, simplemente es una afirmación que no se sostiene en pruebas. Yo creo que es algo completamente evidente, ¿no? De hecho, si esa orden existiese, esa llamada telefónica, ese correo electrónico, imagino que el magistrado lo habría aportado al auto, en este o en alguna de las resoluciones anteriores, ¿no? Tú sabes mucho más de tribunales que yo, pero yo que me acabo de leer ese pasaje del auto, lo que dice el juez es, uno, que de la declaración de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete, se deduce una cosa, y dos, que esa cosa que se deduce queda confirmada por la declaración del antiguo secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Con eso el juez tiene indicios suficientes, ¿Cuáles son los indicios? Indicios suficientes. ¿Cuáles son? No te lo voy a leer porque es muy largo. Bueno, pues lee uno corto, uno que encuentres sencillito. Dime cuáles son los indicios. La declaración de estos dos testigos. Perdóname, la declaración de esos dos testigos... Estaba intentando expresarme, Manuel. Me gustaría terminar. Sí, sí. Gracias. El juez concluye que tiene indicios suficientes como para llevar al fiscal a juicio. ¿Por qué? Porque las pruebas se ven en la vista oral, y eso lo sabes tú mejor que yo. Aquí basta con indicios poderosos. Claro, es que lo que no hay son indicios. Bueno, pues díselo al juez. No, pero a ver, es que yo no se lo tengo que decir al juez, yo estoy expresando mi opinión, yo estoy leyendo igual que todos los que estamos en esta mesa. Es muy sencillo. No hay ningún indicio de una orden directa de presidencia, porque además dice presidencia. ¿Vale? Presidencia del Gobierno. A el fiscal general no hay ningún indicio. Ningún indicio. De la declaración de Pilar Sánchez Acera y... Recojo. Pero ¿cuál es el indicio? Si déjame terminar. Lo de es que está aquí el párrafo y es muy largo, a lo mejor Javier me corta. Y esa declaración y la prestada por Francesc Vallès Vives, secretario de Estado de Comunicación, permiten presumir con más razón que de presidencia de Gobierno se recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información de que pudieran disponer. Perfecto. Ya Si está. ¿Dónde está el indicio? ¿Puedo decir dos cosas? Bueno, os he oído a los dos. Yo quiero decir dos cosas. No disparen al pianista. No. Javier Quiero Gallego, decir dos cosas. Javier, ¿Puedo? déjame, voy a venir con vosotros Vale. para leerlo, pero Javi, hoy el gobierno está diciendo había que tapar el pinchazo. Hoy Óscar Puente está diciendo hubo un gatillazo ayer, la manifestación no ha ido bien, así que auto para salvar al gobierno. Perdón, para salvar a la oposición. Javi,
¿Cómo lo lees tú? ¿Esta es, como dice Puente hoy, la oposición real? Yo no voy a hacer presunciones como hace el juez del auto que estabais citando, que presume muchas cosas sin tener pruebas ni siquiera escritas de ello, lo que se salta un poco también en la presunción de inocencia. Lo que no es presunción es que el jefe de gabinete de la señora Ayuso, el señor Miguel Ángel Rodríguez, sabía que la causa del fiscal general iba pa'lante antes de que el propio Tribunal Supremo lo anunciase. Pues si eso no es un indicio de que hay una relación directa entre un partido y un juez, pues apaga y vámonos. Yo no creo que este auto salga para tapar el pinchazo del domingo. Eso evidentemente es una estrategia política del Partido Socialista y de su ministro Puente, pero que hay evidencias también de que hay algunas causas que llevan prolongándose muchísimos meses en el tiempo para generar penas de telediario porque no encuentran las penas de banquillo, es una cosa bastante evidente. Y en el caso del fiscal general, es que ya ha dicho el propio primer auto del juez que en realidad ese correo de la pareja de Ayuso ya se conocía, que no fue el propio fiscal el que la filtró en primer lugar y que en realidad no habría causa, porque esa no es la cuestión. La cuestión es si hay una maniobra por parte de Moncloa que, insisto, no está probada. Es decir, indicios por las declaraciones. No creo que ninguna de esas dos declaraciones que él aduce digan directamente que Moncloa dio una orden de filtrar al fiscal general, porque de hecho el fiscal general, como se ve en sus correos, él estaba intentando tapar el bulo que generó, no lo olvidemos, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que sí disponía de esa causa que la señora Ayuso dice que es una causa personal y sin embargo ella se lo cede a su jefe de gabinete para que empiece a hacer maniobras y generar un bulo. Y el fiscal general, para no salir mal parado, pide a la fiscalía que por favor saquen una nota de prensa para explicar que no es esa la realidad. Y eso es lo que estamos olvidando todo el tiempo de plano, porque hay toda una maniobra orquestada mediática y políticamente para tapar lo obvio, para tapar lo que ocurrió inicialmente. Y es que la señora Ayuso ha intentado utilizar esto para tapar los problemas con la justicia que tiene su pareja, que además le acaban llegando porque ella vive en el ático, que se paga con el fraude supuesto de su pareja. Crudo, cuídate y gracias. Un abrazo fuerte. Magistrado González Vega, Jueces para la Democracia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Magistrado, tenemos dos claves aquí, dos cuestiones aquí que nos generan dudas. La primera es esta, la de decir que esto se hace por instrucción de Presidencia del Gobierno, por instrucción del Ministerio de Presidencia. Esto se dice, no se detallan las pruebas. ¿Se ha de hacer así? ¿Se habría que aportar estas pruebas? ¿O esto es normal y se decidirá después en juicio? No, evidentemente, Javier, no. Todas las resoluciones judiciales deben de estar motivadas y esto es una exigencia constitucional. En este caso en concreto estamos hablando del auto de conclusión de las diligencias previas y por tanto el auto que concluye la investigación judicial. En ella se hace un extenso relato de los hechos que el juez considera que existen indicios. Por tanto, cuando hace una afirmación de un hecho en concreto, debe de ir acompañada en la fundamentación jurídica, debe de ir explicitado el indicio en el cual se basa. Entonces, lógicamente, si se habla de un hecho y no está respaldado por unos indicios, evidentemente entonces ahí se produce una laguna. Magistrado, hay una segunda clave en todo esto. Se dice y se hace el relato desde el momento en que, se dice, el fiscal publica o transmite o hace mensajes o da instrucciones. Pero se obvian los 4 testimonios de 4 periodistas que dicen disponer de esa información horas, incluso días, antes de que lo tenga el fiscal. Esto, de nuevo, lo mismo. Esto es normal, esto debería haberse incorporado aquí a este relato de hechos probados. ¿Cómo hay que leer, cómo hay que valorar esto? Bueno, vamos a ver, yo no conozco con detalle la causa y no sé exactamente qué es lo que hayan podido decir los periodistas. Más que decir, lo que tienen que es aportar una documental en la que se acredite que efectivamente tuvieron conocimiento del contenido de ese email antes de que se diera a conocer al público en general por el fiscal general del Estado, y de ahí se habla de filtración, con lo cual si los periodistas hubieran demostrado que se ha producido la difusión del correo antes que el fiscal
hubiera hecho la divulgación, no estaríamos en presencia de un secreto y por tanto no podríamos hablar de un delito. Y creo, por lo que he leído en la prensa, que es uno de los argumentos que van a utilizar las defensas en los recursos que interpongan tanto de súplica ante el propio juez instructor como de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Magistrado, porque esta es la última clave. Ahora mismo el fiscal general del Estado tiene un pie en el banquillo. ¿Va a tener los dos? Esto en principio nos lleva a un juicio y nos debiera llevar a una dimisión. Bueno, vamos a ver. Aquí el auto que se ha dado a conocer hoy, insisto, es el de conclusión de la investigación. Esto lo que hace es terminar la investigación y se inicia la fase intermedia. A partir de ahora, las acusaciones, que son tanto la pública como las populares, no me cabe la menor duda de que las populares van a presentar escritos de acusación y le corresponderá nuevamente al juez instructor, al señor Hurtado, abrir el juicio oral con esos. Todo, entiéndase que existen unos recursos de los cuales no me cabe la menor duda de que serán esta resolución que se ha dado a conocer hoy será recurrible en súplica ante el propio juez y si no en apelación ante la Sala Penal y que por tanto esta resolución no es firme, sino que cabe ser modificada por el propio juez o por una instancia superior. Pero bien, si no es así, en todo caso es verdad que hay que decir que esto abre la posibilidad casi segura de que se celebre el juicio oral. Y en cuanto a la dimisión o no del fiscal general de Estado, bueno, creo que es una cuestión que no debo entrar a valorar en este momento. Lo que sí se ha de constatar es que, desde luego, esto, bueno, pues pone más en cuestión la legitimidad de su cargo. Eso es algo incuestionable.